Pam, 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 pam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a. Hola, profe. Buenos Hola, días. hola. Hola, Buenos profe. días. Buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días. A ver, voy a buscar las presentaciones. Hoy es como nuestra última clase, porque, o sea, antes de la prueba, porque no sé si vieron en el calendario que la prueba está fijada para la próxima semana. Está fijada para el día 22 de junio. La prueba. Me mandó un correo el director de carrera la semana pasada y me avisó el calendario de las pruebas de la tercera prueba. Entonces tenemos la prueba esa semana y entraría todo lo que es acuicultura no salmón. Entonces entraría tilapias, camarones, lo que vamos a ver hoy, que es algas y ostiones. Ok, entonces, chuta, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? Voy a buscar las presentaciones aquí. Ya, compartir pantalla. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se sobrepusieron todas las cosas. Nada que ver, le estoy compartiendo otra cosa. Esto no es. Eso no es lo que les tengo que mostrar. Ah, pucha, ¿qué estoy haciendo? Perdonen, estoy como en... Pero qué raro si yo la abrí. ¿Qué pasó? Aquí está. Ahí sí, ya. Ahora sí. ¿La ven, cierto? No, ahora le están... Uf, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo demasiadas cosas abiertas, parece. Ay, 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 ay. Tengo demasiadas cosas abiertas y esto está... Si la tenía abierta. Perdonen, chicos, me pilló la tecnología, parece, con esta cuestión. Si tenía abierta la cuestión. A ver, otra vez. Dejar de compartir pantalla. Compartir pantalla. No, y ahora se me fue la letra. Pero, ¿qué pasó? Si la tenía abierta y ahora se cerró. Mientras tanto, voy a aprovechar de seguir admitiendo gente a la clase. Espérenme que tuve un pequeño inconveniente con mi computador y se me borró la presentación. La voy a volver a buscar. Cerré el mail súper bien, estoy clarita. Aquí. Ahora sí. ¿Por qué lo cerré? Si lo tenía abierto. Ya, ahora sí. Ok. Ya, ahora sí. Ahora sí, por favor. No te caigas, ya.
Listo, al fin lo logré. Y ahora sí. ¿La ven? Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, doctora. Doc, Ya, una consulta. ¿A qué hora sería cuenten. la cátedra de la próxima semana? Mira, siempre duran 60 minutos, entonces podemos elegir hacerla de 11 a 12:30, por decir algo, o de 12 a 1. Como siempre dura 60 minutos nomás. O sea, siempre lo hemos estado haciendo que partimos a las 11, em, y de ahí estamos hasta las 12:30 o así haciendo la prueba. No sé qué les acomoda más, si hacerlo de 11 a 12:15, 12:30, o desde las 12 a la 1. Eh, a mí me da igual. Llegué a votación en general. Ya, vale. Sí, yo no sé, mira, y siempre como siempre lo hemos hecho así, entonces preferiría como mantener esa estructura, pues a las 11 nos juntamos, vemos si todos pueden abrir el formulario, partimos a las 11:15, aprox la prueba, y se cierra a las 12:15, 12:30. Entonces esa va a ser la estructura. Y como les decía, entra todo lo que es acuicultura no salmón, todo eso entra. Ya, súper. ¿Alguien más tiene preguntas respecto a eso, a la prueba de la próxima semana? Ya. Ya, entonces hoy día vamos a ver dos áreas, ¿ya? Vamos a ver lo que es acuicultura de algas y lo que es acuicultura de moluscos, o sea, como va a ser una pasada súper general como por todos los recursos de moluscos, tanto bivalvos como de una sola valva, que se cultivan en Chile o se manejan en Chile, eh, y que son exportados y comercializados desde la acuicultura o la pesquería hacia mercados externos, ¿ya? Esta primera parte está concentrada en lo que es la producción de macroalgas en Chile, eh, y vamos a partir por cuál es el grado de desarrollo tecnológico de las algas de interés comercial en Chile para el cultivo y el repoblamiento, ¿ya? Entendiendo esos dos conceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cultivar y repoblar? Básicamente el destino del recurso. Entonces, si yo hago repoblamiento, en realidad lo que estoy haciendo es devolver plantas al ambiente para la salud del ecosistema marino, no con el objetivo de cosechar esas biomasas para comercialización como materia prima, ¿ya? Entonces el repoblamiento está separado. De hecho, en la Subsecretaría de Pesca hay dos áreas de trabajo: una es repoblamiento y lo otro es cultivo y acuicultura, que son dos áreas que van por separado, ¿ya? Precisamente porque son objetivos distintos. Uno es salud ecosistémica y el otro es un negocio que tiene que ver con obtener biomasas para su comercialización. Bueno, esto es importante porque hacer esta diferencia entre repoblamiento y cultivo, porque Chile está, si se fijan acá, en el 9º lugar de productores y exportadores de algas en el mundo, ¿ya? Esta es una figura del 2018, pero esto ha ido creciendo a una tasa aproximada de un 9,8% anual. Eh, y tiene una proyección de seguir creciendo de aquí al 2026 a la misma tasa de crecimiento, ¿ya? Esto fue hecho por la FAO. eh, y si se fijan, todos los países que están acá, China es sin duda el principal productor y exportador de algas del mundo, ¿ya? Todos los países que están acá tienen iniciativas de repoblamiento y cultivo de macroalgas. Chile es el único que no tiene. Entonces, básicamente todas las toneladas que se exportan y se producen, entre comillas, se producen en Chile, tienen su origen en bancos naturales. O sea, son bosques de algas que desaparecen todos los días
producto de este mercado internacional que sigue creciendo y sigue creciendo. Y Chile sigue sin iniciativas de repoblamiento y tampoco de cultivo de algas. Ya, ¿por qué esto es tan relevante? Porque las algas son la base de la cadena trófica completa en el sistema marino. O sea, si no hay algas, no hay nada. Es como cuando deforestamos un bosque, un bosque entendiendo bosque como diversidad de bosque nativo y no como monocultivos como en los temas de forestales, sino que la diversidad de bosques nativos son bosques. En el caso de las algas es exactamente lo mismo. Si yo saco las algas del agua, lo que estoy haciendo es eliminar la base de la cadena trófica y del equilibrio marino, y al mismo tiempo afectando lo que es el equilibrio de las poblaciones de la comunidad costera. O sea, los pescadores artesanales viven de la pesca, y actualmente el 80% de las pesquerías de pescadores artesanales en Chile es en base a algas marinas. Por lo tanto, dependen de este recurso. Y es una relación bastante, si uno quiere, entre comillas, perversa, porque dependen de un recurso que si lo sacan, se quedan como sin nada, básicamente. Pero es a lo último a lo que están echando mano este último tiempo en términos de pesquería, ¿ya? Chile es largo, tiene 4.500 kilómetros de longitud, pero tiene 85.000 kilómetros de costa. ¿Ya? Entre todos estos recovecos y cosas, tenemos 85.000 kilómetros de costa de borde costero, y en esos 85.000 kilómetros de costa se distribuyen más de 400 especies de macroalgas, ¿ya? Donde el 30% son especies endémicas, y de estas hay 20 que tienen importancia comercial. Y como les decía, esta industria tiene una proyección de crecimiento que va entre un 9 y un 12% de aquí al 2024-2026. Entonces, el mercado es tan grande y va abarcando nuevas especies también. O sea, estas 20 que ahora tienen importancia comercial van incorporando nuevas especies a través de nuevo conocimiento que va generando valor comercial de especies que antes no lo tenían. Está dentro de lo que necesitamos hacer como país en términos de diversificación de la actividad acuícola. Debería ser una prioridad número 1 para la Subsecretaría de Pesca. Y actualmente, de hecho, no sé, hace un mes atrás, diputados y senadores tiraron un proyecto de ley asociado a esto, tratando de proteger las algas como una manera de reaccionar frente al cambio climático, ¿sí? Entonces, es un tema que está como en el meollo del cuidado ecosistémico, y Chile es relevante en esta protección porque acá en Chile se ubica el 10% de los bosques marinos del mundo. Entonces, si es que se sacan, básicamente lo que está en riesgo es la corriente de Humboldt que pasa por acá, que es esta corriente fría, que es altamente relevante para la mantención de los climas del mundo. Entonces, a ese nivel de relevancia está este tema de las algas, y actualmente están ingresando una serie como de iniciativas de ONG y también de inversiones tipo Banco Mundial, que están intentando apoyar el desarrollo de iniciativas de repoblamiento y cultivo de algas en Chile. Bueno, en términos de repoblamiento de algas, hay iniciativas y paquetes tecnológicos para estas 3 especies, ¿ya? La Guillertina scotsberry, o que es más conocida como la luga roja, en el que se hace sembrado directo de esporas o de fragmentos, ¿ya? Lo que ha funcionado mejor, porque genera una independencia de las comunidades costeras, es el sembrado a través de fragmentos, ¿ya? Esto en piedras o cuerdas. Básicamente en el sur de Chile, sin embargo, el problema de estas siembras a través de fragmentos del alga es que lo que se hace principalmente
es hacer clones de un individuo, ¿ya? Cuando se hacen espores es distinto, porque ahí media una reproducción sexuada y entonces hay diversidad genética, pero al hacer cultivo de fragmentos de alga, básicamente estoy reproduciendo clones y esto finalmente lleva a que sean poblaciones no saludables por temas de diversidad genética. Bueno, las algas rojas en general se utilizan para el mercado de los carragenanos, ¿ya? Entonces la alga roja, que es una alga roja, entra en esta categoría de ser un biomaterial para la producción de carragenanos. Tenemos esta otra alga que es el Chondrocanthes chamisoi, o más conocida como chicoria de mar, y que aquí se puede también hacer este sembrado directo de plántulas o como injertos, pedazos de planta que se siembran en el fondo marino, o también a través de esporas. De nuevo, hay dos estrategias, un anclado al sustrato marino a través de anclar la planta a la piedra, al sustrato de fondo, o también esto se puede hacer en cultivo a través de cuerdas, en que ahí tenemos un cultivo más bien asociado a producción de biomasa, pero no a temas de repoblamiento, ¿ya? La chicoria de mar es un alga que tiene una distribución de norte a sur y que es utilizada como alimento humano, es muy rica, como, bueno, parecida como a esta lechuga crespa, que no me acuerdo cómo se llama, y que se puede cocinar de distintas maneras, es muy rica. Y también se utiliza para hacer carragenano y está dentro de lo que son las algas rojas, ¿ya? Nosotros hace poco hicimos una investigación en términos de caracterizar todos las biomoléculas de potencial interés comercial que están en Chondrocanthes chamisoi y pudimos describir alrededor de 90 biomoléculas activas de interés en términos de antioxidantes y terpenos que tienen potencial como moléculas anticáncer, por ejemplo, o moléculas insecticidas naturales, que es lo que estamos actualmente nosotros trabajando ahora como desarrollos comerciales y de productos en base a algas. Sin embargo, de nuevo, aparece esta cosa de cómo uno puede siquiera pensar en generar un negocio de altos volúmenes cuando tenemos una biomasa que no tiene desarrollado un sistema de repoblamiento o de acuicultura que te permita asegurar esas biomasas de manera sustentable. Y es lo que actualmente ha detenido el avance de los cultivos y repoblamiento en Chile, que es curioso, es como que uno dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero tengo el producto y eso incentiva y tira el desarrollo de programas de repoblamiento y cultivo, o primero tengo programas de repoblamiento y cultivo y después de eso tengo los productos y los negocios. Bueno, es una pregunta que dejo abierta porque en verdad todavía no hemos sido capaces de contestar. Tenemos esta otra especie acá, que quizás esta la conocen más, es el denominado pelillo, ¿ya? O Gracilaria chilensis, y en este caso sí hay ciertas iniciativas de cultivo en el sur, más bien concentradas en lo que es la 10ª región, cultivo de Gracilaria chilensis por medio de sembrado directo, ¿ya? Pero de nuevo, se siembran fragmentos del alga y lo que ha ocurrido es que esto se ha hecho de manera intensiva asociada a algunas áreas de manejo en el sur de Chile, particularmente en la 10ª región, y actualmente en el sur de Chile tenemos poblaciones clonales de Gracilaria chilensis, es decir, no hay diversidad genética, lo que hace que sean poblaciones muy susceptibles de enfermedades o de simplemente no ser capaces de resistir cambios climáticos, etc. ¿Ya? Por eso esto tiene un ticket, porque es la única especie que sí cuenta con algunas iniciativas de cultivo en la 10ª región y se utiliza para la producción de agar. Y esto está básicamente asociado a empresas como Agar Chile y otras empresas que están en la 10ª región. Ya.
En términos de algas pardas, ya las algas pardas son principalmente utilizadas para la producción de alginatos, también para alimentación de herbívoros marinos como los abalones, ya que los vamos a conocer después en la clase de moluscos, y bueno, ha habido bastantes iniciativas que los asocian a la producción de biocombustible, ¿ya? De hecho, acá en Chile hubo un proyecto gigantesco para producir Macrocystis pirífera, ¿ya? Que este es el güiro canutillo, que lo deben conocer, ese güiro que tiene estas como bolsitas que uno cuando va a la playa las juega a reventarlas, estas como bueno, no sé, que fue uno las partes y que adentro son como pegajosas. Bueno, ese es el Macrocystis pirífera o güiro canutillo. Y este güiro está presente de norte a sur a lo largo de todo Chile, con grandes bosques principalmente ubicados en la Patagonia, ¿ya? Y que son bosques que actualmente están tomando altísima relevancia en términos de la protección de los ecosistemas patagónicos, por ejemplo. Es un güiro que tiene una estrategia de sembrado directo o indirecto por esporas, ¿ya? Y este proyecto que yo les comento, que fue un proyecto liderado por la Universidad de Los Lagos, por el doctor Alejandro Buchmann, eh, fue un proyecto que llegó a tener un escalamiento de por lo menos como 2 hectáreas completas sembradas en cuerdas de este güiro canutillo Macrocystis pirífera. Eh, Ellos desarrollaron un programa de desarrollo de diversidad genética de esporas y cuerdas para siembra de macrocystis. Sin embargo, el precio del petróleo bajó muchísimo. Esto fue, les estoy hablando año 2012, 2010. Hubo una baja importante del precio del petróleo que hizo que la producción de biocombustibles en bioreactores a partir de carbohidratos provenientes de Macrocystis pirífera no fuese competitivo en los mercados de destino. Por lo tanto, estos proyectos de biocombustibles en base a algas se cayeron y no se pudo lograr este fomento de cultivo de algas en Chile porque no había salida comercial. En términos de precio, porque las biomasas provenientes de bancos naturales comprenderán que son muchísimo más baratas que biomasas provenientes de iniciativas de cultivo que requieren infraestructura, cuidado, manejo. Entonces, dado que todavía sigue siendo mucho más barato sacar las algas de bancos naturales, hay que partir con un negocio que tenga altísimo valor agregado para poder justificar el cultivo como medio de abastecimiento de biomasa. Bueno, esa es como la lógica detrás de todo esto. Sin embargo, esas lógicas están cambiando un poco. Bueno, esta es otra especie, ya es la Lesonia verteroana o güiro negro, ¿ya? Esto era conocido normalmente como güiro negro, ¿ya? O Lesonia nigrensis, ¿no? ¿Ya? Pero se descubrió hace poco, no sé, en el año 2012, 2010, se está describiendo que esto no es una sola especie, sino que es un complejo de especies que se conoce como el complejo Lesonia, ¿ya? Donde coexisten varias especies, pero se han descrito principalmente dos, Verteroana y Spicata, ¿ya? Lesonia verteroana presente desde el norte hasta la zona central, y Lesonia spicata presente desde la zona central hasta la zona suraustral. En este caso, la estrategia de sembrado directo o indirecto por esporas, ¿ya? Y las plantas deben anclarse al sustrato, que es la tierra, o sea, las piedras, ¿ya? Entonces, básicamente es una especie que aplica para programas de repoblamiento, pero que no ha sido ampliada la tecnología para poder hacer cultivo en cuerdas, por ejemplo. Y luego tenemos esta otra especie que es la Lesonia trabeculata o el güiro de palo,
También sembrado directo e indirecto por esporas y que se puede anclar al sustrato directo en las rocas. También está distribuida de norte a sur y también se pueden hacer estos cultivos en cuerdas, ¿ya? En términos del mercado internacional, las algas pardas entran dentro de la categoría de kelp, ¿ya? Que son estos huirales gigantes que son los que forman estos bosques de algas en el mundo. Ya, entonces, existen paquetes tecnológicos bastante completos para poder hacer iniciativas de repoblamiento. Por ejemplo, acá les estoy mostrando el repoblamiento de Macrocystis integrifolia, ya que es una subespecie de macrocistes, este es un programa de la región de Atacama. Entonces, como pueden ver acá, se desarrollan estas plantitas en el laboratorio, en un hatchery, donde se hacen esporular, etc. Y luego la planta completa, la plántula, se ancla al sustrato, a la roca, a través de distintos sistemas de materiales, ¿ya? Que aquí también hay un desafío tecnológico interesante en producir biomateriales que sean biodegradables y que no, por estar repoblando, también estamos incorporando microplástico y plásticos al sistema marino. Y aquí también tenemos otro sistema en el que se ocupan estos bolones para pegar la planta al sustrato y anclarlo a la roca para que se pueda desarrollar. Acá colocan estas mallas donde se ponen las algas también para que se anclen al sistema rocoso, esporulen en el fondo y empiecen a tirar plántulas nuevas al sistema rocoso. Y acá hay otro sistema que es este subsistema Longline, que está más asociado a una mayor producción de biomasa, porque en este sistema la planta nunca se ancla a la roca. Entonces está en esta línea y luego lo que yo hago es enrollar esta línea como un carrete y voy sacando la biomasa de algas que ahí está presente. Esto es más productivo para producir biomasa a gran escala, ¿ya? Todos estos paquetes tecnológicos existen, están descritos en manuales de proceso, etc. Sin embargo, si seguimos con este problema, que es primero el huevo o la gallina, necesitamos un bioproducto o un sistema y modelo de negocio que permita darle un valor agregado suficiente a la biomasa de algas para que se justifique el hacer estos procedimientos de repoblamiento y cultivo. Entonces, en términos de resumen, existen en Chile paquetes tecnológicos para poder hacer repoblamiento de estas algas rojas y algas pardas que vimos, ¿ya? Se necesita una infraestructura menor si lo comparamos con sistemas de cultivo, ¿ya? O sea, sería posible hacer repoblamiento de estas algas en Chile, se puede implementar con menor riesgo, o sea, igual pensemos que estamos introduciendo especies al sistema de manera artificial, entre comillas, por lo tanto igual podemos ocasionar cambios ecosistémicos en términos de intercambio de material genético, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si llevamos una planta de Macrocystis del norte y la instalamos en Magallanes? ¿Qué implicancia tiene eso en términos de combinaciones genéticas y viabilidad del bosque o salud del bosque de algas del sur? Si estamos trayendo material genético que de manera natural jamás hubiese llegado ahí. Entonces, esos son como el tipo de preguntas que se hacen los ecólogos respecto a estos sistemas y que uno como veterinario, por ejemplo, que quiere producir biomasa y quiere como tirar este tipo como de iniciativas, a veces cuesta un poco como entender estos riesgos, pero son riesgos que existen, están ahí y están descritos en varios papers, tanto nacionales como internacionales.
Y bueno, esto también es relevante, como la aplicación y la replicabilidad de estos programas depende mucho de factores locales que tienen que ser considerados. Por eso es tan importante que cada una de las iniciativas sea caracterizada y observada con el mayor detalle posible y que no haya una tendencia como a la generalización respecto a los que son los programas de repoblamiento de algas en Chile. Tenemos de norte a sur una diversidad de climas y también de poblaciones genéticas de las distintas especies de algas, que es realmente muy, muy variable. Ya. En el caso de Chondocanthus chamisoy, respecto a cultivo, ¿ya? Porque lo que vimos son las iniciativas de repoblamiento, es decir, los paquetes tecnológicos que existen para el repoblamiento de especies. Ahora vamos a ver paquetes tecnológicos que existan para cultivo. Entonces, en el caso de Chondocanthus chamisoy o chicoria de mar, existen cultivos a escala piloto, es decir, los paquetes tecnológicos están desarrollados y se puede hacer cultivo, desarrollo de plántulas en hatchery vía esporas, ¿ya? Para llevar esos cultivos a estas cuerdas, estas long lines que veíamos aquí, estas long lines, donde las esporas en el fondo se pegan a la cuerda y luego lo pongo en el agua de mar y la planta empieza a crecer pegada a esta cuerda. Y ese es como el cultivo el long line, muy tradicional de la acuicultura de algas, ¿ya? También se hace este tema de las mallas que veíamos, como estos bolos que se llaman, que en el fondo son sacos que yo lleno con algas y los pongo en el fondo marino y de esa manera estas algas empiezan a esporular y diseminan las plántulas cercanas al sector donde coloco los bolos. Sin embargo, esto, como les digo, está solo a nivel piloto, o sea, son iniciativas para validar conceptos y poder establecer estos paquetes tecnológicos, pero no se cierra esto con un negocio, por lo tanto no hay cultivos comerciales todavía. A pesar de que esta es una especie muy parecida a especies de países asiáticos como Japón y China, y que tienen por ende un importante interés a partir de estos mercados para consumo humano, ¿no? Entonces hay ahora ciertas iniciativas en que se han desarrollado productos para consumo humano de alto valor, hamburguesas, incluso estos mix para preparar ensaladas, etcétera. Pero de nuevo, o sea, no se está apoyando el repoblamiento o el cultivo, siguen haciéndose esos negocios a partir de bancos naturales. Bueno, etapas del cultivo, y esto es solo como para que se hagan una idea de cómo sería o cómo es esto. Entonces uno parte por las esporas, ¿ya? Las esporas que son producidas por las plantas, esto normalmente ocurre en el agua de mar, pero uno lleva las plantas adultas al hatchery y ahí hace que las plantas esporulen. Luego estas esporas son pegadas a cuerdas, ¿no? Que aquí si se pueden observar, hay una cuerda donde estas esporas se fijan a esta cuerda y luego tengo estos talos enteros. O puedo directamente tomar desde el mar talos y fijarlos a la cuerda. También puedo hacer crecimiento, fragmentar plantas y estos pedazos de planta, anclarlos a sustrato para que luego pasen a desarrollar plantas adultas y crecimiento. El problema de esto nuevamente es la clonación, es decir, yo estoy teniendo individuos que son genéticamente exactamente iguales a la planta madre y eso a la larga termina por disminuir la diversidad genética dentro de los sistemas, los ecosistemas, y a la larga es negativo para los bosques y también para la acuicultura. No se puede hacer acuicultura sustentable sin diversidad genética.
¿Ya? Y acá tenemos esto otro que es cultivo por fragmentación, que básicamente tomamos una tijera y cortamos una planta en varios pedacitos y la anclamos a una malla. Y eso lo ponemos debajo del agua y eso crece y me genera biomasa. Sin duda, lo más recomendable para tener una acuicultura saludable y sustentable en el tiempo es la producción de nuevas plantas a partir de esporas por estrategias reproductivas. Pero para esto hay que tener un hatchery e infraestructura. Entonces, los pescadores normalmente tienden a hacer este tipo de manejo en sus áreas de manejo porque son de más bajo costo y les da independencia en términos del manejo. Bueno, entonces la estrategia número 1, esto que les comentaba del esporo cultivo, tiene varias ventajas. Dentro de eso está que estas biomasas tienen una tasa de crecimiento con mayor vigor. Sin embargo, hay una baja sobrevivencia de las plantas por todo este manejo que se tiene que hacer en hatchery. Es tecnológicamente complejo, necesita de esta infraestructura de hatchery para la generación de semillas. Por lo tanto, es algo que es necesario si es que uno está pensando, por ejemplo, en iniciativas de repoblamiento, pero quizás para el cultivo solo necesitamos mantener diversidad dentro de los bosques y dentro del sistema, y no desde el punto de vista de nuestros cultivos a mayor escala. Esto es los cultivos de talos, que es la otra estrategia que les mencioné, ya que es como uno ancla estos talos a las cuerdas. Necesitamos siempre biomasa y dependemos de los bancos naturales. Entonces, quizás lo mejor es una estrategia mixta, en que mediante esta estrategia número 1 de esporo cultivo mantenemos la biodiversidad genética de los bancos naturales, pero para hacer acuicultura sí extraemos plántulas de los bancos naturales, por ejemplo. Esta estrategia 3 consiste como en anclar las plántulas a conchas, por ejemplo. Acá lo anclan a conchas de ostión, ¿ya? Y este es un nuevo método que puede ser muy interesante, y acá les puse una publicación en el que se desarrolló esto en estos estanques, por ejemplo, y ya cuando las plantulitas están más grandes, ya se llevan al mar. Esta es la estrategia de fragmentación que les mencionaba. Entonces se cortan pedacitos de alga con una tijera, y luego de eso estos pedacitos de alga van creciendo y van desarrollando estas como nuevos talos. ¿Ya? Y acá esto se lleva al mar en sustratos artificiales y ahí crecen hasta que son de tamaño comercial. Ya, bueno, acá como resumen quiero que se queden con las 4 estrategias que existen para hacer acuicultura de esta especie en particular, que es la chicoria de mar, ¿ya? Con cuáles son como las ventajas y desventajas de cada una. Y aquí, bueno, otra alga en la que se ha avanzado en técnicas de cultivo es la luga roja, ¿ya? Y aquí de hecho existe un manual de técnicas de cultivo y repoblación de luga roja que hizo el Instituto de Fomento Pesquero junto con la Universidad de Concepción, ¿ya? Y esto básicamente asociado a el área de Aysén, en que existen cultivos, ¿ya? Pero asociados a acuicultura a pequeña escala. Y esto básicamente asociado a temas como de comercialización local y a muy, muy, muy pequeña escala, y siempre en este tema de la dinámica de los clones, ¿ya? Entonces que se cortan pedazos de algas, se ponen en estas cuerdas y luego hay crecimiento vegetativo, pero son individuos genéticamente iguales, por lo tanto esto no es sustentable en términos de cultivos a mayor escala. Es necesario tener sistemas de hatchery
y eso aún no está bien desarrollado. Podría anclarse a las universidades, pero los modelos de negocio para hacer aquello tampoco están establecidos y no ha habido inversión de empresas que estén apuntando a desarrollar estas iniciativas como parte de su modelo de negocio. Ya. En el caso de algas pardas, ¿ya? Lesonia vertebrana y espicata, no hay cultivos comerciales, sí hay experimentos a nivel de laboratorio y hay algunos desarrollos a nivel piloto. ¿Ya? Eh, Actualmente, por ejemplo, yo estoy participando de un proyecto con la Universidad Católica del Norte, la Católica y la Universidad de Chile para hacer repoblamiento y cultivo de Lesonia vertebrana y espicata en base a una tecnología que se denomina algas quimeras, ¿ya? Y que son básicamente algas que en una sola planta yo tengo al menos 4 variantes genéticas y que es una forma entonces como de poder llevar plantas al sistema, pero que no tienen el problema de ser monocultivos o monogenes, sino que tienen muchos genes y no desde la modificación genética, no desde organismos GMO, sino que son individuos que se dan naturalmente en la naturaleza y que nosotros básicamente lo que logramos fue replicar esta tecnología natural en el laboratorio en Hatchery para producir plantas biodiversas que ayuden a la salud de los bosques marinos de algas, en base a esta especie, Lesonia vertebrana y espicata. En el caso de Lesonia trabeculata, tampoco hay cultivos comerciales y sí hay experimentos de laboratorio, ya algunas cosas a escala piloto, sin embargo, de nuevo, falta este paso a un producto que tenga un altísimo valor agregado, pero que se puedan anclar estos programas de abastecimiento de biomasa dentro del modelo de negocio de las empresas que están produciendo esos productos de alto valor agregado. Y eso es lo que en Chile no ha ocurrido, no ha ocurrido aún. En términos de macrocista espirífera, ya está esta estrategia de cultivo en cuerdas, y como yo les decía, esto ya se consolidó en el año 2012 en cultivos que sí se hicieron a escala comercial, ya que fueron como estas 2 hectáreas que se lograron cultivar, incluso hay informes de rendimiento por hectárea, etcétera. Sin embargo, una vez que se cayó el negocio, es decir, que el biocombustible producido en estos sistemas de bioreactores a partir de los carbohidratos de macrocistes no pudieron llegar a competir en los mercados internacionales de biocombustible, se cayó el modelo completo. Entonces actualmente no existen cultivos a escala comercial en Chile porque no hay un negocio que lo requiera. Bueno, en el caso de las algas pardas, acá podemos ver un cultivo en cuerda, esto es longline, y esto ya está en etapa de cosecha, ¿ya? Estos son las macrocistes piríferas que les comentaba que se cultivaron en el sur de Chile, y pueden ver que, claro, partimos con esta cuerda, ¿cierto? Chuta, ¿dónde está? Claro, partimos con esta cuerda en que como que casi no se ve nada acá, ya que es donde están las esporas de las plantitas ahí pegadas, ¿ya? Y terminamos con esto, o sea, terminamos con esto que es una gran cantidad de biomasa, son muchas cuerdas que se colocan en una hectárea de mar y se puede producir una gran cantidad de biomasa con estos sistemas. Bueno, el cultivo tiene varias etapas, como les decía, partimos con estas plantas adultas que tienen dimorfismos sexuales y combinamos las plantas para poder producir las semillas, y estas semillas se producen en estas condiciones de hatchery, ¿ya? En este caso, este es un proyecto que se hizo en la Universidad Católica del Norte, en el que se instaló todo el sistema para poder hacer producción de cuerdas con esporas de estas algas pardas y poder
hacer iniciativas de cultivo, pero sin embargo esto todavía no termina de instalarse. Estos sistemas de cuerdas que yo les comentaba, entonces básicamente consisten en esto, ¿ya? Tenemos un sistema de cultivo suspendido, con fondeos anclados al fondo marino, y aquí sistemas de cuerdas, donde tenemos una cuerda tensa de alrededor de 100 metros de longitud, y aquí vamos anclando las cuerdas con las esporas, se asocian a boyas de flotación de superficie, y luego de eso, estas cuelgas, en este caso es con estos ostioncitos que veíamos, ¿ya? Van produciendo la biomasa de algas. O sea, acá podemos ver, después de 4 meses de que dejamos esta cuerda con las esporas en el mar, acá están las boyas de flotación, y abajo está todo este sistema anclado a los fondeos, etcétera, y podemos ver que ya tenemos bastante biomasa luego de 4 meses. En general acá los ciclos son súper cortos, en 8 meses ya tenemos plantas adultas listas para cosechar. Y aquí un grupo de pescadores que participaron del proyecto, que están en la etapa de cosecha en la caleta del Totoral, trasladando este Macrocystis pirífera, y ahí pueden ver, a eso me refería cuando les decía estas cosas que uno reventaba en la playa, que en 8 meses tienen ya una gran cantidad de biomasa, y no están afectando además el bosque natural, el bosque marino. Acá cosechando en la caleta de Coquimbo, ¿sí? Pueden ver aquí grandes volúmenes. Y ya. Entonces, básicamente, en resumen, tenemos en el caso del pelillo, ya hay experiencias prácticas a nivel productivo, ya, sin embargo, lo que les decía, son clones, por lo tanto, no hay un hatchery detrás ni una iniciativa que cuide la diversidad genética de esas poblaciones. Distinto en el caso de Macrocystis pirífera, en el que sí hay paquetes tecnológicos, hay capacidades instaladas para la producción en varias AMERBs, que son estas áreas de manejo de recursos bentónicos, que son áreas marinas que están bajo la administración y protección de los pescadores artesanales, que son los llamados a ejecutar estas iniciativas de acuicultura a pequeña escala, por ejemplo, en el caso de las algas. Sin embargo, seguimos con el mismo problema, el tema precio acá ha sido la piedra de tope para poder llevar a cabo estas iniciativas y darles salida. El costo de producir algas en sistemas de cultivo en Chile todavía es alto, si es que uno lo compara con el costo de sacar algas desde bancos naturales. Y eso es algo que las políticas públicas deberían poner ojo. Bueno, acá hay otras especies que también son de importancia comercial, ¿ya? Está la carola, la lúa negra, el luche, esto probablemente lo han comido muchas veces, en Puerto Montt vendían mucho luche, muy rico. Sin embargo, son especies de algas que tienen importancia comercial, es decir, son extraídas desde los bancos naturales, pero hay aspectos biológicos que todavía no se resuelven y que han impedido el poder desarrollar ciertos paquetes tecnológicos asociados a estas especies. Bueno, temas siempre relevantes. Acuérdense que la acuicultura es una actividad que tiene 3 patas. Una, el conocimiento sobre la biología de la especie, ¿cierto? Segundo, la existencia de paquetes tecnológicos que nos permitan emular esos ciclos biológicos en
tecnologías simuladas y manejadas por el hombre, y tercero, que haya mercados relevantes interesados en adquirir estas biomasas derivadas de la acuicultura, ¿ya? En el caso de las algas, entonces, existe el conocimiento de la biología, existen paquetes tecnológicos para varias de las especies de algas de relevancia económica, ¿ya? Se pueden hacer sistemas de cultivo en mar y se puede hacer producción de semillas en hatchery. Hay mercados que están interesados en estas biomasas, pero sin embargo hay que trabajar duro en el tema de los nuevos usos porque necesitamos poder darles valor agregado a estos sistemas de producción para que puedan competir con los bancos naturales, ¿ya? O necesitamos que haya una modificación de la política pública para que no haya más un incentivo o un desincentivo a la acuicultura y repoblamiento, producto que podemos ir a sacar los bancos naturales cuando queramos. Ya. En términos de sistemas de cultivo en mar, no hay un solo sistema, sino que hay varios sistemas de cultivo, ¿ya? Pero siempre la base es lo mismo que ya vimos, ¿ya? Hay sistemas de fondeo con boyas de anclaje, y las líneas se anclan a estas boyas de anclaje en una línea recta que también tiene boyas de flotación, y aquí vamos instalando las esporas de algas en cuerda, por ejemplo. Entonces acá tenemos una proyección de un área de 100 por 100 metros, donde podemos producir líneas de 5 metros de largo, 100 metros de largo, así, en una superficie horizontal, ¿ya? También hay cultivo como líneas que van de manera vertical. Sin embargo, el problema de eso es que si no es un área donde llegue luz, mucha luz, las plantas que quedan al fondo de la línea no logran recibir la cantidad de luz necesaria y son plantas que crecen muy pequeñas. Entonces, este sistema da un crecimiento de alga parejo, porque les llega la luz de la misma forma a todas las plantas que están distribuidas aquí de manera horizontal. Ahora, en lugares donde hay una radiación solar demasiado directa, probablemente el mejor sistema de cultivo sea la línea vertical hacia abajo. Ya, bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que era importante esto de saber darle el valor agregado al cultivo y al repoblamiento para poder darle salida a esta acuicultura de algas que todavía no termina de cerrarse en Chile? Entonces, algo muy interesante es la aparición de estos nuevos mercados, ¿ya? Y que tienen que ver con el rol del alga como bioingenieros ambientales y generaciones de diversidad, ¿ya? Las algas pueden depurar cerca de un 10% más de CO2 que los bosques terrestres. Entonces son muy, muy interesantes como en términos de bioremediación oceánica y de bioremediación ambiental. Capturan CO2, liberan oxígeno, aportan a la diversidad oceánica, y también son capaces de capturar materia orgánica, por ejemplo, y mejorar lo que es la acidificación de los océanos, que es un tema muy, muy relevante últimamente. Entonces, el nuevo mercado, y que valoriza el alga en el agua, no fuera del agua todavía, tiene que ver con las transacciones de bonos de carbono, ¿ya? Que en este caso se les denominan los bonos de carbono azules, porque provienen de bosques marinos que están en el mar, y que se valorizan y transan en el mercado desde su capacidad para capturar CO2, aportar a la biodiversidad y bioremediar el océano, ¿ya? Pero bueno, esto es algo que está en desarrollo, todavía no está muy claro cuáles van a ser las reglas como de este mercado, y cuáles van a ser los actores que van a ser capaces de concretizar este modelo de negocio, ¿ya? Estaba muy hot
pueden ver si es que les interesa el proyecto Pegasus, por ejemplo, que es un proyecto que se está desarrollando en la Comunidad Económica Europea, precisamente con este norte, ¿ya? Hay proyectos en Canadá también que tienen que ver con esto, y Australia que está apuntando fuerte a esto, y ya con inversiones interesantes, por ejemplo, proyectos de CISAIRO, inversiones interesantes de capitales ángeles que están invirtiendo en este tipo de iniciativas, como una alternativa ¿cómo se llama? Para que las empresas puedan comprar bioremediación en el fondo. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Entonces, una compañía que está en esto, por ejemplo, es de Seaweed Company, una empresa que hizo un amigo, de hecho, que él es psicólogo de formación, y él partió estudiando las algas y al final terminó haciendo una compañía para producir algas en Irlanda. Y básicamente el anclaje de esta compañía es producir biomasa, ¿ya? Producir algas, pero también en la mezcla con la prestación de todos estos servicios ecosistémicos. Entonces, de esa manera, empresas privadas que contaminan el océano o producen un exceso de CO2 en sus cadenas productivas, pueden invertir en estos proyectos de cultivo de algas para bioremediar su impacto, pero al mismo tiempo las empresas que se encargan de hacer los cultivos de algas, luego de 8 meses pueden cosechar estas biomasas y producir productos para consumo humano, etc. Entonces es un modelo muy interesante porque también tiene un anclaje social en que permite que las comunidades que mantienen estos bosques marinos para prestar estos servicios ecosistémicos también puedan subsistir de las biomasas que aportan estos bosques. Y esto es súper distinto de lo que pasa con los bosques terrestres. Y bueno, también tenemos esta otra compañía de Wild Irish Seaweed, Irlanda. Es uno de los países que ha tirado con fuerza programas estatales desde el Estado, desde el primer ministro irlandés, hacia lo que es la bioremediación oceánica, y yo diría que están muy adelantados en políticas públicas al respecto, ¿ya? Pueden ver aquí este video que les puse, en el que se da una historia, se narra más completa la historia que yo les estoy contando ahora. Bueno, una de las piedras de tope para esto, para poder construir este futuro, digamos, son la producción de semillas. O sea, es necesario tener un laboratorio, un hatchery, donde yo pueda hacer estos procesos de esporulación, producción de esporas que tengan diversidad genética, para tener estas long line, estas cuerdas, con las esporas y poder sembrar para hacer cultivo a mayor escala. No está claro qué modelo vamos a seguir con esto, ¿ya? ¿Dónde se van a anclar estos hatcheries? Si se van a dejar en las universidades, por ejemplo, si la política pública tiene que apuntar a construir capacidades regionales, si tienen que ser estatales o tienen que ser privados. ¿Ya? Esto no está claro y está también en discusión de cómo se va a diseñar esta política pública hacia una acuicultura restaurativa en el fondo, ¿ya? Que es la acuicultura del alga es una acuicultura distinta a las otras acuiculturas, tiene la capacidad de restaurar ecosistemas marinos y eso, claro, hay que preguntarse dónde se deja esa capacidad, pues se deja en manos de privados, se deja en manos del Estado, se instalan capacidades regionales. ¿Cómo se hace esto? No hay una sola respuesta. Bueno, entonces básicamente el cultivo de macroalgas tiene dos etapas que tienen que ocurrir en condiciones controladas en laboratorio, ya que son el hatchery y el nursery.
y que requiere para esto infraestructura y recursos humanos calificados, ¿ya? Sin embargo, hay ejemplos y súper interesantes. En el 2018 hubo un proyecto de la Universidad Católica del Norte en el que estas capacidades de Hatchery y Nursery se instalaron, por ejemplo, en un colegio técnico local. Entonces, un colegio técnico local, municipal, financiado por el Estado, la universidad dejó las capacidades instaladas de Hatchery y Nursery en ese establecimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace eso? Se logra anclaje a la idiosincrasia y cultura local, porque no es lo mismo que yo como experto universitario me vaya a instalar a un lugar, siempre voy a ser un extranjero, un foráneo que va a hablar lenguajes diferentes a los de las comunidades y los pescadores artesanales, que si sus hijos, sus nietos son los que están administrando este nuevo futuro, ¿sí? Entonces, ese modelo a mí al menos me parece muy bonito, muy interesante, en el que este colegio tiene estas capacidades y desde ahí son los alumnos, que son habitantes locales, que tiran estas iniciativas e involucran a los más... a los mayores, digamos, en explicarles cómo funcionan estas tecnologías, qué futuro pueden entregar a la comunidad, etcétera. ¿Sí? Esto es como muy reciente, está del año 2018 este proyecto, y ha ido avanzando, yo diría, con bastante éxito, pero todavía no está anclado y no se pueden dar como pronósticos o resultados a futuro. Y bueno, ¿y esto qué es lo que se hace? Que es el crecimiento de la biomasa que se hace en estos long lines afuera, en estas áreas de manejo de recursos bentónicos, y que esta tecnología es la que es efectivamente transferible, ¿ya? El punto acá es eh, que depender de una institución sofisticada en términos tecnológicos, implica que siempre tiene que haber acá una transacción, por ejemplo, como de compra. Entonces las comunidades costeras, pescadores artesanales, tendrían que estarle comprando a alguien permanentemente las plantitas para poder hacer acuicultura de algas. Y en este sentido también ha habido malas experiencias, podría decirse, de empresas que se han hecho cargo, empresas mixtas, así como privadas y estatales, que se han hecho cargo de esta parte del hatchery y nursery, pero que sin embargo terminan vendiendo plantas a precios que son impagables y no entran dentro como del modelo de negocio de una comunidad costera que administra una MERF. Entonces, bueno, acá hay varias cosas que ver y que son súper interesantes como desafío profesional, digamos. Y también es como esto de transformar a los pescadores artesanales. Claro, pues sí, en el fondo es una transformación cultural de ser recolectores a ser cultivadores del mar. Necesita también apoyo en términos de lo que es adquirir ciertas capacidades técnicas y prácticas, por lo que es necesario capacitar a los grupos de interés, eh, poder adquirir esta capacidad de vigilar, observar las experiencias y poder intercambiar también esta experiencia entre los pares. Y que esto yo siempre lo digo, no puede ser que como científicos todavía sigamos siendo el experto que va a un lugar y que no es capaz de escuchar y atender las opiniones y saberes de las comunidades con las que estamos trabajando. En este caso, las comunidades costeras son clave, son un socio estratégico y punto de paso obligado para poder pensar siquiera en un futuro de acuicultura de macroalgas en Chile. Entonces tienen que ser considerados como pares y tienen que entrar en la discusión de fortalecimiento, de intercambio de experiencias, mucho más de lo que ahora existe. O sea, todavía los expertos siguen tratando de llevar la batuta, siendo que en realidad ellos saben
muchísimo y es necesario atender esa experiencia. Y al hacer eso, sin duda, también estamos incentivando y fortaleciendo el compromiso comunitario con estas áreas de manejo y con programas que a futuro sí puedan llevarnos hacia una acuicultura restaurativa en base a macroalgas en Chile, que es tan necesario, ¿verdad? Bueno, esta es la pirámide de valor del mercado de consumo animal y humano. ¿Ya? Entonces, es como para ver como los enfoques de mercado en términos como de diseño. Entonces, en la base de la pirámide está lo que es la nutrición animal, que básicamente es un mercado con un negocio de volumen. O sea, yo necesito mucha biomasa para poder hacer, no sé, por ejemplo, dietas para pollo, ¿ya? Que también hay ahora actualmente unos proyectos en la Universidad Católica del Norte en que se está haciendo dietas para gallinas de postura en base a algas verdes, Ulva lactuca principalmente. Pero claro, o sea, para esto se necesita muchísimo volumen y es un negocio más de volumen que de precio. Entonces quizás no es lo que nos interesa. Nutrición para mascotas, estamos un poquitito más arriba como en la cadena de valor, y ya aquí se pueden como instalar productos con más valor agregado y un mayor precio, ¿ya? En nutrición humana ya pasamos a un nivel más sofisticado, que podemos instalar productos con un mayor valor agregado y poniendo un mayor precio, ¿sí? Y bueno, ya ¿cómo se llama? Como lo más interesante son el poder encontrar biomoléculas activas específicas en estas biomasas de algas. A ver, un ejemplo. Un ejemplo, las algas pardas tienen, se les denomina algas del grupo de los fucales, ¿ya? Porque tienen una serie de pigmentos y biomoléculas de la familia de los fucales, donde están los fucoidianos, por ejemplo, y las fucosantinas, ¿ya? Un kilo de alga parda, por ejemplo, Macrocystis spirífera en playa, seco, puede llegar a costar 400 pesos el kilo. ¿Ya? 400 pesos el kilo de alga seca en playa, 500 pesos, por decir algo, ya eso es muy bien pagado. Alga seca, parda en playa. Un kilo de fucosantina al 1% puede llegar a costar hasta $1.200, ¿ya? El kilo, $1.200 el kilo versus 500 pesos. ¿Ya? Estamos de acuerdo que entre medio de ese proceso hay que instalar una serie como de capacidades de infraestructura y técnicas. Sin embargo, se optimiza muchísimo la agregación de valor y al tener un producto con mayor valor agregado también necesitamos menos biomasa para poder producir esto, ¿ya? Que es como que está otra pirámide para el otro lado. Entonces acá producimos menos kilos, más caros, y acá producimos más kilos y más baratos. Entonces deberíamos apuntar hacia este tipo como de productos con valor agregado en lugar de ir hacia estos otros productos. No, pero esto de nuevo es como algo que está en desarrollo y no sé, es paradojal, porque por ejemplo hay empresas que actualmente ya llegaron a hacer suplementos nutricionales, nutrición deportiva, alimentos sanos y funcionales en base a algas marinas chilenas, y que se promocionan como algo súper sustentable y coman algas porque es súper sustentable y súper natural, pero sin embargo tenemos este otro problema que les comento, de que en Chile no hay cultivo ni repoblamiento, entonces todos estos negocios se están haciendo en base a bancos naturales. Eh, si atendemos que es como que igual ocupan una menor biomasa, ya ok, igual estamos haciendo un favor al sistema, pero a mí al menos, y esto es una declaración muy personal, me parece un poco impresentable el meterse como en modelos de negocio de alto valor sin entregarle al sistema
sustentabilidad por sí mismo, digamos. Bueno, esto es lo que les decía, así como volviendo al ejemplo, tenemos que estar observando cuáles son las tendencias de mercado y hay en este caso los extractos de algas son los que presentan grandes oportunidades, pero también desafíos, etcétera. Ejemplo, este pigmento como la fucosantina, también se han hecho hidrolizados proteicos, etcétera, una serie de cosas, estos polisacarios como los fucoidianos, que son de altísimo interés porque tienen propiedades inmunoestimulantes, etcétera. Y hacia esto es lo que tenemos que apuntar probablemente para poder desarrollar finalmente el mercado, el cultivo y repoblamiento de algas en Chile. Bueno, este es un mercado que tiene grandes proyecciones, ¿ya? El tamaño del mercado es sumamente interesante, por ejemplo, en el año 2021, ya un mercado que estamos hablando de 17.000 millones de dólares, entonces es un mercado muy interesante al que apuntar. Sin embargo, no podemos, y esto a mí te juro que me da rabia, no podemos apuntar ni siquiera a ser parte de este mercado si es que no nos dedicamos a hacer acuicultura y repoblamiento de manera seria como país. Es como algo un poco impresentable. Y ha habido muchas iniciativas de desarrollo de negocios, sin embargo no ha habido muchas iniciativas en términos de políticas públicas de repoblamiento y cultivo. Este año se modificó la ley de repoblamiento y cultivo y está apuntando efectivamente a generar incentivos para que ocurra de una vez por todas el repoblamiento y cultivo en Chile de cara a estos crecimientos de mercado que son brutales. O sea, 9.17% de crecimiento acumulado anual es brutal. Y si no nos preocupamos de cuidar los bosques, entonces van a desaparecer en, no sé, 3 años, 4 años. Pues esto es lo mismo, es un mercado muy, muy interesante, básicamente anclado a algas rojas, si pueden ver, ¿sí? Aquí. ¿Esto por qué? Porque, bueno, las algas rojas son de las que se producen los carragenanos, que son sustancias espesantes, las pueden ver en su champú, en los yogurts, en todas las cosas que se comen, prácticamente, estos carragenanos, ¿ya? Pero bueno, o sea, es eso nomás. Pero acá hay un mundo por explorar en términos de lo que son extractos de algas. Ya hay descrito en algas rojas productos antivirales, por ejemplo, en base a terpenos de algas rojas. Están descritos, ¿cómo se llama? Modificadores del metabolismo de las grasas en base a algas pardas. Bueno, hay mucho que hacer en este mundo y como pueden ver es algo que sigue creciendo y va a seguir creciendo probablemente muchísimo más. Ya, esto es lo mismo. Ya, y bueno, esto es lo que yo estoy metida, que es como mi visión de futuro. Yo creo que las algas son algo muy importante para nuestro país. Chile debería ponerle más atención a esto. ¿Y por qué? Porque si bien son una mercancía y están dentro de lo que es bionegocio, también son personas y también son ecosistemas. Entonces es necesario poder desarrollar políticas públicas que integren de manera armónica lo que es el concepto de mercancía, bionegocios y sociedad, porque acá hay muchos ejes dentro de lo que es el cultivo y la acuicultura de algas, y que básicamente tienen que ver con la conservación. Hacer cultivo de algas no es lo mismo que cultivar salmones. O sea, si los salmones, no sé, impactan el fondo marino, se pueden escapar, etcétera, pero en este caso el impacto es un impacto directo. Si bien hay biorremediación, etcétera, depende de cómo lo hagamos, ¿ya? Porque están todos estos conceptos metidos entre medio, ¿ya? O sea, hay toda una serie de dinámicas históricas de los pescadores artesanales, saberes adquiridos, políticas de subsistencia, turismo, no sé, memorias colectivas. Es muy delicado, es un ecosistema bastante complejo y que hay que
saber atesorar y cuidar y trabajar como con corazón, diría yo, en esta área. Eso les quería contar. A ver, espérense. Alguien me estaba haciendo unas preguntas por el chat. Acá. Habíamos quedado en que haría un trabajo coeficiente 2, ya que le debo unas notas. Ah, ya, sí. Perdona, Constanza, sí, ya tengo que hacer eso contigo. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a la clase? ¿De ahora? No, profe. ¿No? Ya, ¿alguien le interesa esta área? ¿De A mí igual trabajo? me llamó la atención. Ujú. Es entretenido lo de cultivar y todo eso. Y como usted dice, la importancia que tiene la alga en general. Y como en Chile no se ha investigado tanto eso, no se le da la importancia, es interesante. Sí, o sea, yo en verdad los invito a meterse más en el tema porque es como, pucha, no sé, pero es como, ¿cómo podría decir uno? Es como la industria del futuro, quizás, como el negocio del futuro. Si uno fuera como capaz de imaginar el negocio del futuro no solo como una transacción comercial, ¿cierto? No sé, sino que más bien como una transacción de muchas cosas que tiene que ver con cuidar el ambiente, que tiene que ver con ser un aporte para la sociedad, además de, bueno, hacer buenos negocios, que también eso nunca está dentro de lo que es la sustentabilidad, ¿cierto? Pero acá hay mucho que hacer respecto al tema algas. Y claro, hay alguien, Constanza, te está diciendo que hay bosques marinos protegidos cerca de Matanzas. Claro, sí, o sea que efectivamente acá en Chile tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos distintas, o sea, nuestro mar, nuestro borde costero se divide en varias situaciones, ¿ya? Entonces, hay áreas que son áreas de libre acceso, y estas áreas de libre acceso en el fondo son territorios marinos del borde costero donde cualquiera puede llegar y sacarlo todo. Y es como que no tienen protección nada, tienen cero protección, ¿ya? Eh, Sí hay hay temas como las vedas y todo, pero imagínense lo que yo les decía, tenemos 85.000 kilómetros de borde costero, o sea, qué logística da para fiscalizar eso? ¿Ya? Entonces es complejo. También tenemos áreas de manejo de recursos bentónicos, que son estas áreas que están bajo un plan de manejo, ¿ya? Que eso está establecido por un biólogo marino, y que estas áreas de manejo las administran comunidades de pescadores artesanales que se encargan de cumplir esos planes de manejo y de esa manera protegen los recursos que ahí existen, pero al mismo tiempo pueden subsistir desde esos recursos, ¿ya? Y también tenemos estas otras zonas que son las áreas marinas protegidas, ¿ya? En que ahí no se puede sacar nada, no se puede hacer intervención humana. Son áreas marinas en que se dejan los recursos ahí como un parque nacional. Ese es el tercer concepto. Y podríamos quizás agregar un cuarto concepto que es las áreas marinas administradas por pueblos originarios. Entonces, ahí los pueblos originarios han hecho un gran trabajo en solicitar estas áreas marinas bajo su administración y que han ayudado muchísimo a que haya más borde costero protegido. Sí, entonces, bueno, también aquí hay un tema súper interesante para los veterinarios que es el área de la conservación. Ya, yo tengo varios colegas que trabajan, por ejemplo, en ONG de conservación como Oceana, como de Nature Conservancy, entre otras, de la WWF, que se dedican a ver estos temas de impacto ambiental y relacionamiento comunitario también, que bueno, a mí me enloquecen, pero y creo que
que también es bueno ampliar el horizonte profesional como veterinarios, porque está saturado el sistema de médicos veterinarios que se dedican a clínica menor, por ejemplo, apoyos, hay como que alguien tiene que salir para que otro pueda entrar. En el caso de los salmones, quizás uno podría decir que es un poco ingrato el estar ahí, a mí me apasiona, pero también hay cosas que no gustan, y esto es como un equilibrio perfecto como entre todas las cosas. Así que bueno, invitación a que exploren. Por ahí en el chat me estaban preguntando dónde se pueden ubicar estos trabajos con algas, dónde se pueden ubicar como referencia bibliográfica o dónde se pueden ubicar como para dedicarse a trabajar en esto. Ah, para dedicarse a trabajar. Sí, bueno, para dedicarse a trabajar, yo creo que hay que acercarse a las personas que están trabajando en esta área actualmente, que son principalmente la Universidad Católica del Norte. Está muy full metida en estos programas por donde está ubicada. La Universidad de los Lagos también está muy full con programas de este tipo. Em, y estas ONG de conservación que les mencionaba, pues, The Nature Conservancy, tiene un programa que ahora está implementando en Chile de repoblamiento de algas asociado a bioremediación oceánica, pero tienen un programa gigante en California eh, vinculado con, ¿cómo se llama? ONG, ¿cómo se llama la hija de Jacques Cousteau? Bueno, eh, un mundo, po. O sea, un mundo que descubrir ahí. Así que bueno, ojalá que se terminen encantando con esto y alguno de ustedes termine trabajando en bioremediación oceánica, que también es algo de veterinarios y que pocas veces lo vemos, pues no sé, yo lo visualicé porque mi papá es buzo, hace buceo submarino desde que yo soy chica, desde que tengo 3 años que ando metida en el agua, y, y bueno, no sé, pues es como algo difícil de abandonar, te atrapa. Ujú. Eso. Chicos, bueno, nos queda media hora. Me toca ver lo que son ahora moluscos. Perdonen que esta clase sea tan maratónica, pero me toca presentarles todas estas cosas para que podamos cumplir con los contenidos de la prueba, ¿ya? Entonces voy a irme full ahora a lo que es molusco. Acá estamos. Espérense un poquitín. Ya. Entonces ahora les voy a compartir la clase de moluscos, que esto es más corto y más fome. Pero no, interesante igual. Ya, ven. ¿La ven? Sí, profe. Ya. Acá. Ahí vamos, ya. Entonces vamos a ver ahora en esta segunda parte de la clase lo que es producción de moluscos, ¿ya? Primero les voy a hacer una pasada por todos los recursos que tienen, los recursos comerciales que existen en Chile, que son moluscos, ¿ya? Está no sé si lo conocen, pero es el caracol trompón, eh, que es súper rico, pero es muy, no sé, yo lo he cocinado y es hediondo, así, muy heavy, produce un olor muy desagradable cuando uno lo cocina, pero es muy rico, muy cotizado en los mercados internacionales, ¿ya? Eh, pero como la mayoría de las especies en Chile ya ha sido bastante sobreexplotado, tiene una talla mínima de captura de 6 centímetros y es una especie que ya está sujeta a veda. ¿Ya? En la 12ª región, por ejemplo, la veda es de octubre, noviembre y diciembre, no se puede extraer y por ende no se puede comprar y no se puede consumir. ¿Ya? Está distribuido desde la zona central hasta la Patagonia. Tenemos este otro molusco, también de importancia comercial, que es la lapa, si la deben conocer,
¿ya? El nombre científico es Fissurella, se distribuye a lo largo de todo Chile, de norte a sur. También tiene una importancia comercial hacia los mercados externos y también como consumo local. Su talla mínima de captura es de 6,5 centímetros y aún no está bajo procesos de veda. Este es el más clásico, el mejillón o chorito, ¿ya? El Mytilus chilensis, que este es una especie que también está distribuida a lo largo de todo Chile. Su pesca está sujeta a veda, ya en noviembre y diciembre son veda desde la primera a la 11ª región. Sin embargo, sí existen iniciativas de acuicultura que principalmente se concentran en la zona de la región de los lagos. No sé si han visto ahí, son cultivos también en cuerdas, donde los choritos ¿cómo se podría decir? Se cuecen, así se unen a una cuerda y ahí se dejan colgados, lo mismo, sistema de anclaje que vimos de las algas, ¿sí? Boyas de fondeo, boyas de flotación y las cuerdas de choritos colgando. Esto es muy, muy típico de la zona cercana a Puerto Montt, donde también podemos ver cultivo de esta otra especie, que es la ostra chilena, ¿ya? Ostrea chilensis. Es una ostra pequeña, de un sabor bastante amargo. A mí me gusta mucho más que la ostra japonesa, que es muy grande y no me gusta. Y esta ostra también se cultiva en sistemas de cultivo artificial, en la 10ª región principalmente. Y aún no tiene vedas, su periodo extractivo durante todo el año. Esta también la deben conocer, la almeja, ¿sí? El nombre común almeja, el científico es la Venus antiqua, también la encontramos de norte a sur, sujeto de exportación, conserva, todo en base a extractivismo, es una especie que actualmente no tiene iniciativas de cultivo, pero está en buena condición en términos de conservación y no tiene vedas todavía. La navajuelo berberecho también es sujeto de interés comercial, conservas, exportación principalmente, poco consumo en los mercados locales, es conocida afuera como el Hart's Razor Clam, y está sujeta como a ciertas regulaciones específicas de talla mínima, sin embargo aún no tiene vedas. El loco, ¿ya? El loco se extiende de norte a sur, ¿ya? Su nombre es Concholepas concholepas, se exporta como un like abalone, es una especie altamente cotizada por mercados nacionales e internacionales, ¿ya? Actualmente está en veda durante todo el año en Chile, sin embargo, se puede extraer en lo que son las áreas de manejo de recursos bentónicos, donde el recurso loco está dentro de sus recursos manejados, ¿ya? Entonces es un recurso que no se cultiva como acuicultura, pero sí se maneja. Sí se maneja, es decir, yo cuento las poblaciones, manejo las tallas, etcétera, para poder asegurarme de tener siempre una población de adultos reproductores que generen nuevas poblaciones de juveniles. Bueno, la macha, esta también la deben conocer, también un bivalvo de interés comercial, Mesodesma donacium es el nombre científico, se distribuye a lo largo de todo Chile, está con vedas permanentes, es una especie que ha sido altamente sobreexplotada, sobre todo en la zona de Pichilemu, donde antes era una zona machera por tradición y actualmente ya no hay poblaciones naturales de macha en esa zona. Y bueno, y el que vamos a ver con mayor detalle, porque en esto sí tenemos programas de acuicultura a mayor escala en la zona norte, ¿ya? Es el ostión del norte, que el nombre científico es Argopecten purpuratus, ¿ya?
y que es una especie como de alto interés en términos comerciales para la exportación, y está sujeto a veda, ¿ya? Pero existen cultivos en áreas de manejo de recursos bentónicos a pequeña escala en toda la zona norte. Bueno, este es el abalón, ¿ya? El abalón es una especie introducida desde Japón, ¿ya? Y su nombre científico es Aliotis hanai, por ser una especie introducida, entonces tiene regulaciones específicas que cuidan que no se disemine como especie en las poblaciones. Es una especie que se alimenta de güiro de palo, de algas pardas, y que también moviliza, uno podría decir, el extractivismo de algas en la zona norte. Esta es la ostra japonesa, también una especie introducida, no es la misma que la Ostrea chilensis, esta es más grande, y se cultiva tanto en la zona norte como en la 10ª región zona sur, ¿ya? Y se somete como a regulaciones específicas por lo mismo, para que no se combine con las poblaciones naturales al ser una especie introducida. Bueno, yo no sé si ustedes sabían que había tantas especies introducidas en Chile, pero está el abalón, que es una especie introducida y que si se escapa es un molusco muy voraz que consume rápidamente, podría consumir rápidamente a las poblaciones nativas. Lo mismo es este otro abalón, que es el abalón rojo californiano, que también es un molusco muy, muy voraz. Y que está sometido a regulaciones específicas, pero también se desarrolla acuicultura tanto en el norte como en el sur de Chile, y son especies introducidas, igual que los salmones. Igual que esta, y que está absolutamente expandida en términos de cultivo, la ostra japonesa, eh, y que mucha gente no sabe que esta no es nativa de Chile, la confunde con la ostra chilena, pero no, es una ostra introducida y que también tiene que manejarse bajo regulaciones específicas para cuidar que no se mezcle con las poblaciones naturales. Ya, cultivo de ostión del norte. ¿Ya? El ostión del norte, que es este Argopecten purpuratus que hablábamos, ¿ya? Tiene su anatomía, que es bastante simple, ¿ya? Tiene este pie, que es el musculito con el que se ancla, con el que se ancla las dos valvas. Está esta estructura acá, que es el hepatopáncreas. Esto que nos comemos, que es el músculo abductor, ¿ya? Y esto que yo también me como y que los franceses también se comen con mucho gusto, que es la gónada, ¿ya? Esta cosa roja que está aquí es la gónada femenina, y esta cosa café que está acá es la gónada masculina. Son organismos hermafroditas, naturalmente hermafroditas, ¿ya? Y esto que tenemos acá son las branquias, y esto de acá afuera es el manto, ¿ya? Es una anatomía bastante simple. En los que los han visto vivos en el agua tienen estas manchas pigmentarias, pseudo ojos, en los bordes del manto, ¿ya? Y se moviliza en el agua mediante movimientos de cierre de las valvas sistemáticos. Es hermafrodita, como les dije, hace fecundación externa, vive sus primeras etapas como larva planctónica y luego de eso se asenta en el fondo bajo la línea intermareal. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca está expuesto, ya sea la línea intermareal es la línea de más baja marea, entonces estos bichitos quedan siempre escondidos bajo la línea de más baja marea, o sea, habitan bajo la línea del intermareal. En temperaturas de 12 a 20 grados, ya se alimentan con microalgas, eso es muy importante. Candarica hasta Valparaíso se pueden cultivar y crecer entre 2 a 30 metros de profundidad, y en Chile tenemos problemas con ellos, básicamente asociados a la presencia de un poliqueto que se llama Polidora, ya que es como un taladro de las conchas. Entonces un poliqueto que como un gusano, así como un 100 pies gigante, que horada las conchas y los termina destruyendo por completo. En el año 2008 tuvimos el auge de producción, llegamos a producir 21.000 toneladas de ostiones, ¿ya? Esto fue descendiendo
hasta el 2015, en el que produjimos solo 2.800 toneladas, ¿ya? Y básicamente esto tiene que ver con que en algún minuto se hizo una misión tecnológica que vino desde Perú al norte, a la Universidad Católica del Norte, y se le contó a los peruanos y se les enseñó cómo se hacía cultivo de ostiones, y resulta que ellos tienen muchas mejores condiciones oceanográficas en términos de temperatura y nutrientes para producir los ostiones. Eh, Hicimos una transferencia de tecnología indirecta y resulta que ahora ellos son mucho mejores productores de ostión del norte que nosotros. Pero bueno, sigue existiendo como la principal industria acuícola del norte el cultivo de ostión del norte en la zona de Coquimbo principalmente. Ya, dentro de las etapas, nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar buenos reproductores, como en todos los sistemas acuícolas que hemos visto, ¿cierto? Entonces seleccionamos buenos reproductores, los acondicionamos a nuestras condiciones de cultivo, en 2 a 5 semanas ya tenemos gónadas maduras, inducimos el desove, como haciendo un incremento gradual de la temperatura del agua de 5 grados hacia arriba. Entonces, en algún momento esos pulsos de alza de temperatura, los ostiones desovan, tiran sueltan como su material genético desde sus gónadas hermafroditas, recuerden, y tengo que tener una proporción óvulo-espermatozoide de 1 a 10. Entonces, un óvulo por cada 10 espermatozoides. Muy importante, tamaño de larva para poder tener una buena sobrevida, y este tamaño de larva depende de la calidad de los reproductores. Entonces, básicamente, tamaño de larva y sobrevida son 2 criterios de selección para los reproductores. Bueno, acá tenemos reproductores, ¿ya? Si se fijan, son organismos de excelente calidad, con una gran músculo abductor, que es lo que se consume principalmente en el mercado norteamericano, ¿ya? Esta gónada se consume en el mercado francés, pero al mercado norteamericano mandamos solo el músculo abductor. Tenemos aquí el ciclo de vida del ostión, entonces tenemos este ostión adulto, tiene un diámetro de 60 milímetros. Este adulto produce los ovocitos y espermatozoides, se fertilizan, y ya a las 12-24 horas vamos a tener el primer estadio larvario que está en el zooplancton, que es la larva trocófora, ¿ya? Luego vamos a pasar a esta larva de Beliger, y terminamos con una larva Pedibeliger, ¿ya? Que estos son todos los organismos que están en la fase planctónica. Y luego de eso, si ya pueden ver acá, está como disoconcha, ¿ya? Que es otro estadio, ya se parece bastante a un ostión, pero chiquitito, muy pequeño, mide 300 micrómetros, es súper chico, ¿ya? Pero ya es un ostión completo, y acá ya estamos en el bentos, o sea, ya estamos en una fase bentónica, y esto ya puede pasar a la etapa como de engorda, ¿ya? Nos vamos a demorar aproximadamente como 200 días en tener, desde que estamos en larva de isoconcha, a llegar a un estadio adulto cosecha. Ya, bueno, esto quizás lo más importante de acá es que las larvas se alimentan de microalgas, ¿ya? La larva que empieza a comer es la larva Beliger. Esta larva ya tiene un sistema digestivo completo, esto ocurre a las 48 horas después de la fecundación, por ende tengo que tener sistemas paralelos de producción de microalgas junto con mi sistema de producción de semillas de ostión, ¿ya? Las algas que más les gustan a estos ostiones son Isocrisis y Chaetoceros, ¿ya? Que son microalgas que se producen en estos sistemas paralelos. Cuando paso a esta larva lisoconcha, o sea, ya estoy en estos estadios bentónicos, ya el ostión necesita un sustrato, tiene que fijarse.
¿ya? Y para fijarse, nosotros le entregamos un sustrato que es esta malla de Netlon, que en el fondo es como, está como malla de kiwi, así, para que se peguen. Cuando la larvita ya tiene 2 a 3 milímetros de tamaño, o sea, es decir, un ostión completo pero pequeñito, de 2 a 3 milímetros de tamaño, yo lo traslado al mar, ¿ya? Y en esta etapa, los mayores problemas tienen que ver con la presencia de vibrios, esta bacteria ubicuitaria de los sistemas acuáticos que también afecta a los ostiones, y los tratamientos son tratamientos con antibióticos también, pero también se alimentan con probióticos que eso resuelve en cierto modo el problema. Bueno, estos son los sistemas de microalgas en paralelo, ya que son sistemas de cultivo artificial de microalgas, que es lo que comen las larvas en su estadio zooplanctónico. Y esto es lo que producimos en el hatchery, ¿sí? En el hatchery tenemos esta larva Disoconcha, que como pueden ver ya es un ostión completo, pero pequeño, muy pequeñito, con sus 2 valvas, está completamente desarrollado. Y luego de eso empieza, ya está comiendo, ¿cierto? Está alimentándose de estas microalgas. Aquí pueden ver una larva de ostión que ya tiene adentro, se alimentó de las microalgas, lo vemos, son transparentes. Y después de un periodo de tiempo ya llegamos a un nivel en que podemos considerarlo semilla, en que tiene 2 a 3 milímetros, son estos ostiones chiquititos, y aquí ya lo puedo trasladar al mar, ¿ya? Cuando están en esta etapa es sumamente importante cuidar todo lo que tiene que ver con oxigenación, temperatura y pH, pues esta es como la etapa crítica, o sea, si se me mueren acá es como que ya perdí todo mi proceso para adelante. Así se ven cuando uno las toma en la mano, son realmente chiquititas, pero ya son resistentes y están con un potencial de crecimiento para poder ir a los sistemas de cultivo en engorda, donde los tengo ahí como 26 días aproximadamente y pueden llegar a estos 23 milímetros que posteriormente ya pasan a ser estos 43 milímetros o 5 gramos de peso, con un crecimiento de 0,26 milímetros por día aproximadamente, ¿ya? Y en estos 43 milímetros o 5 gramos de peso es cuando ya están listos para la cosecha. Los sistemas de cultivo más tradicionales son estos cultivos de linterna, ¿ya? Que son estas estructuras de malla que no sé si las han visto alguna vez cuando han ido a Tongoy o algo así. Son estas estructuras de malla en que esta línea que se ve acá es una base de malla donde coloco las semillas de ostión para que vayan creciendo en este periodo de engorda. Se colocan hay varios sistemas, ¿ya? El que se ocupa más en Chile, quédense con esto, es este sistema de redes de linterna, ya que es lo que más se utiliza acá en Chile. Igual se han utilizado estos sistemas de redes perla, que básicamente se asocian a sistemas de mayor profundidad. Y acuérdense que el ostión puede crecer y engordar de los 10 metros hasta los 30 metros de profundidad. Aquí tenemos un sistema ya instalado en el mar, son linternas, bueno, acá está el otro sistema, ay, espérense, ay, ¿qué pasó? Acá tenemos este otro sistema de red perla, ¿sí? La imagen y el de linterna, entonces acá pueden ver un sistema de red perla que está instalado acá, y estos otros son sistemas de linterna, ya estas bandejas es donde se ponen las semillas, y ahí crece el ostión. Y bueno, esto tiene que estar siempre vigilado, con limpieza del biofouling que se forma acá, que son estas alguitas que se pegan, ¿ya? Y aquí pueden ver la cosecha, se sacan estas linternas y vienen llenas de estos ostiones gorditos y grandes adentro, y vienen también cargadas de biofouling. Entonces, un problema tecnológico importante es que se hace con este biofouling, y actualmente hay iniciativas que están procesando este biofouling para alimentación animal, por ejemplo, principalmente alimentación de poligástricos. Ya, y aquí tenemos, ya estoy terminando, la presentación comercial. Miren estos opciones exquisitos.
el músculo abductor gigante, que pueden ver acá, estos son opciones de exportación, y esta gónada acá que tiene esta gónada femenina y esta gónada masculina. ¿Sí? Esto va dirigido al mercado francés, porque en el mercado norteamericano, les vuelvo a insistir, se saca la gónada y solo se exporta el músculo abductor. Estas son las presentaciones culinarias, que esto es solo como para que se vayan a almorzar con ganas, pero tenemos estas exquisiteces de ostiones a la parmesana, etcétera. Afuera son conocidos como vieiras también, como para que conozcan los términos, y bueno, son exquisitos, a mí me encantan. ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenía otra diapo? Nos quedamos pegados con esta. Ah, no, ¿qué pasó? Ah, ya. Y bueno, los principales mercados de destino es Europa, Francia, es uno de los principales compradores de ostión del mundo, Estados Unidos, que también es nuestro segundo comprador, que compra, como les decía, solo el músculo abductor, y en el consumo interno también hay bastante movimiento desde Coquimbo hacia los restaurantes de Santiago, etcétera. Ya. Eso era lo que les quería contar, medio apurada. Mira, justo. Ya, estamos bien. Eso, entonces, los moluscos interpretan el dolor, profe, el próximo control. Antes de que, una pregunta antes de que yo empiece. Dice, el próximo control, ¿cuándo será? Está anotada la fecha en el Miutla, ya que yo no me acuerdo, pero lo dejé anotado en Miutla, entiendo que es después de la prueba, debe ser el 29 de junio o si no el 7 de julio, ¿ya? Pero ahí lo que va a hacer, como les decía la otra vez, les voy a dejar un paper y luego les voy a poner un formato de Google Forms para que lo completen y así a mí me sea más fácil corregirlo, porque no dimensioné la cantidad de trabajos que tenía que corregir. Ustedes son 50, entonces son muchísimos trabajos y se hace muy, muy largo de corregir. Así que eso, mira, 29 o más probablemente 7 de julio está la fecha anotada en Miutla para que la revisen. Faltan 2 notas de control. Sí, les voy a repetir la mejor nota, ya así como para favorecerlos les voy a repetir la mejor nota, porque son muchos controles. O sea, de hecho el cuarto control uno como profesor puede elegir si lo hace o no, ¿ya? Entonces, lo más probable es que les repita la mejor nota, ¿ya? Los moluscos interpretan el dolor. Buena pregunta. Mira, los moluscos no tienen sistema nervioso central, que sería como la clásica respuesta reduccionista de alguien. No tienen sistema nervioso central, solo tienen un sistema nervioso periférico. O sea, por lo tanto, básicamente el dolor para ellos es una reacción frente a un estímulo de calor o etcétera. Pero también, por otro lado, su sistema inmune se ve alterado cuando están sometidos como a estímulos de dolor. Se inmunodeprimen, ¿ya? Ellos no tienen una inmunidad con memoria inmunológica ni inmunidad adaptativa compleja, pero sí tienen hemocitos, ya que son como análogos a las células inmunes, y claro, pues cuando están bajo situaciones de estrés o situaciones de dolor, uno podría decir, se inmunodeprimen. Pues ahora eso podría interpretarse como sufrimiento, no en los términos en que nosotros lo conocemos, pero sí les produce un cambio negativo. O sea, el estrés, el manejo, les produce un cambio negativo. Así como dolor propiamente tal, no lo integran como dolor, y te estoy dando una respuesta muy reduccionista, ¿ya? Porque no tengo otra manera de responder eso.
Es quizás análogo a lo que decían antes de los peces. Decían que los peces no sentían dolor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenían una corteza cerebral que les permitiera integrar el dolor como una emoción. A diferencia de lo que ocurre en los mamíferos superiores como nosotros, por ejemplo, que sí lo hacemos, o sea, sí integramos a nivel de corteza como dolor estos estímulos periféricos, etc. Sin embargo, de nuevo, profesionalmente yo creo que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta estos temas, más bien desde el punto del bienestar animal, ¿sí? Y como la manera de verlo en términos de bienestar animal es siempre a través de la inmunidad, por ejemplo. Si hay alguien que está inmunodeprimido, por ejemplo, cuando ustedes se inmunodeprimen, que es como se enferman o se sienten decaídos y todo, seguramente es porque están sufriendo, pues, porque lo están pasando mal. Eh, y eso es como extrapolable a cualquier especie que esté en condiciones de cultivo. Si está inmunodeprimido, uno podría asimilar que es porque no lo están pasando bien. Pero a lo que iba yo más enfocado en el área cuando se los van a comer. Cuando los cocen, los tiran al agua hirviendo. Eso quería saber. Si ellos se dan cuenta, sienten este dolor, sienten que se están muriendo, o algo así. No, o sea, de hecho no, porque por ejemplo, uno o sea, ellos tienen un movimiento que siguen en movimiento después de que ya están incluso muertos, o sea, fuera del agua, y se siguen moviendo. El músculo sigue como apretándose y da como la sensación de que están vivos y que están sufriendo, pero en verdad son reacciones, ¿cómo se llama? Eh, es como cuando uno mata a una rana y después le pone como electricidad y el músculo se mueve, como ese tipo como una reacción post-mortem. Pero no, pero bueno, lo estoy diciendo desde un punto de vista súper antropocéntrico también, no puedo contestar bien aquello porque yo no tengo una perspectiva de ostión. Así que desde mi perspectiva antropocéntrica puedo decir que no, pero siempre hay que tener la duda. Uh-huh. Eso. Ya pues, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Esta prueba, mira, en general la única complejidad que tiene es que son como muchos sistemas de producción y que cada uno tiene sus particularidades, pero si revisan los puntos clave que yo les di en las clases, debería irles bien. Así es como una pasada como por todos los sistemas de cultivo que analizamos, ¿ya? Eso, pues, que les vaya bien y nos vemos entonces la próxima clase para tomarles su prueba a las 11. Ya les voy a mandar el link como siempre para que se conecten y verifiquemos que se conecten bien a sus formularios, etc. Como siempre, cualquier duda, cualquier cosa, escríbanme por correo, ¿ya? Y a la alumna Constanza Núñez le debo un compromiso que hicimos de mandarle el paper y la pauta, pero todavía no lo hago, lo voy a hacer hoy día en la tarde sin falta, ahora sí que sí, me comprometo, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien, que tengan buena No, profe, semana. que esté bien. Igual, muy Que buena vea semana. antojada. Ay, sí, yo Profe. también, te juro, me voy a ir a hacer unas opciones ahora, no sé, algo. Profe, ¿Sí? le mandé un mensaje privado al chat, por favor, si lo puede leer. Ya, a ver, espérame. Gracias. Dale. Francisco, sí. Dice profe. Acá, hola. A mí aún no me llega ninguna nota de los dos controles. Sí, Francisco, esa es mi mea culpa terrible. Estoy así, como les decía, estoy un poco como atrasada y desorganizada con eso porque no me imaginé que fuera tan complicado revisar tanto trabajo.
O sea, me llegó 50 trabajos al principio, 50 al después, y los de ustedes que no tenían nombre, medio como que se me perdieron en el coso. Tú me lo mandaste, yo sé el tuyo, tú me lo reenviaste, así que lo tengo, pero me tengo que sentar a ordenar toda esa cuestión y poner las notas y todo el rollo. No tengan duda de que esta semana o la próxima ya eso va a estar listo, pero no me he podido sentar a hacerlo, así que me da culpa para mí. Ya, profe. Gracias de todas formas. ¿Ya? Listo, ya. Ya, Chao, que esté chicos, bien. vale, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.